Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el viernes de la semana 12 del tiempo ordinario. Hoy también celebramos uno de los grandes eh, padres de la iglesia, nombrado también doctor de la iglesia como San Irineo, como símbolo de construir los vínculos de unidad y de paz de la iglesia en tiempos complicados, que más que hoy también podemos acercarnos a la intercesión de San Irineo por la paz y por la unidad de nuestra iglesia, que vive tiempos de internas de turbulencia, que no es nueva. Yo pienso que nuestra iglesia, la iglesia católica, ya desde sus inicios, ha vivido siempre en tensión esa fidelidad a Cristo y a su Evangelio, y no han faltado y no faltarán a lo largo de la historia todas estas situaciones que a veces estremecen los cimientos de la unidad de la Iglesia, pero que sabemos que el Espíritu presente allí pondrá su luz en las mentes y en los corazones de quienes hoy están en tensión, en desarmonía, en disgusto, en desacuerdo. Esa sabiduría, esa luz que viene de lo alto, será la que guiará este caminar hacia la conclusión de la sinodalidad, estos años de sínodo, estos años de reflexión, estos años de poner a la vista las tensiones y las preocupaciones más grandes del pueblo creyente, el sensus fidelium, ¿no? El sentido de la fe, en tiempos donde los cambios son demasiado rápidos y demasiado profundos, donde no se ha visto afectada solo el nivel doctrinal de la propuesta de la Iglesia Católica, sino su razón de ser misma, su razón del anuncio, su validez, su legitimidad en contextos de pluralidad y de muy grande complejidad. Yo creo que hoy imploramos esa presencia, esa intercesión de San Irineo, que luchó tanto por la paz y la unidad de la iglesia en esos tiempos difíciles, que nos asista hoy a nosotros. Bueno, seguimos este itinerario de la palabra de Dios, y continuamos en este segundo libro de los Reyes, ¿no? Hoy consideramos el capítulo 25, 1, 12, ¿no? Hemos visto cómo ese olvido, ese desvincularse de la ley de Dios, de la alianza con Dios, trajo para el pueblo de Dios unos frutos bastante amargos. O sea, el haber relativizado los cimientos de los valores religiosos y humanos que construían la experiencia, no solo religiosa, sino de la construcción del tejido de la familia, de la sociedad, de las instituciones, hizo que esto caminara a una bancarrota definitiva, a una destrucción de proporciones inimaginables para ese momento. Este destierro del año 597, pues nos damos cuenta por el relato de hoy que no fue definitivo, ¿no? Nabucodonosor y sus tropas saquearon, y nos da razón de esto, todo lo valioso de Jerusalén, y deportaron los mejores de su pueblo. O sea, deportaron a todo lo que era lo más útil, lo más inteligente, lo más capaz, lo deportaron. Y se quedó pues lo más sencillo, y con ellos pues unos gobernantes más débiles que los anteriores. Estamos muy mal. Si los anteriores eran frágiles de carácter y no tenían la templanza y el liderazgo para proponer la dirección y mantener con fuerza la alianza, estos iban a ser mucho peor, porque ya estaban socavados, ya estaban expoliados,
absolutamente de todo, ¿no? Ahora bien, ¿a quién le corresponde, a qué profeta le correspondió este tiempo de desmoronamiento? Fíjense que estoy hablando de tiempos de desmoronamiento, tiempo en el que se vino abajo, en el que se puso en bancarrota un proyecto político, un proyecto religioso, en definitiva, ese proyecto humano. Fue el profeta Jeremías que habló en este tiempo entre la primera y segunda deportación, ¿no? El profeta que trataba, pese todo el estremecimiento y toda la vulnerabilidad en la que estaba y toda la desesperanza que había, el profeta llega como una voz de esperanza, ¿no? Digamos que Jeremías intenta por todos los medios convencer al pueblo de que vuelva a esa alianza con Dios y que, porque políticamente va a suceder lo mismo que que en otras ocasiones, que desistiera de las alianzas con Egipto, o sea, que no se aliara con nadie, que se postrara delante del Señor para pedir su fuerza y su luz, ¿no? Porque no les iban a librar del poderío de los babilonios. Los babilonios venían con fuerza. En vez de volver al Señor, de volver a plantar, de volver a sembrar las raíces de los valores fundamentales, de nada les va a servir que se vayan a buscar las alianzas políticas con Egipto, que ellos pensaban, estos gobernantes débiles pensaron que les iba a evitar lo que en el 586 sucedió. 11 años después volvió Nabucodonosor y el destierro y la expoliación y ese sometimiento fue total. Podemos decir que para el pueblo de Israel. Y yo les invito a que pensemos en paralelo. Siempre que hagamos esta lectura evangélica, perdón, esta lectura bíblica, pensamos siempre en paralelo, la palabra de ayer y la palabra de hoy. Entonces vamos a pensar un poco esa página negra de la historia del pueblo elegido. Esa fue la más negra. Cada uno pensemos también en aquella página que ha sido más negra en la historia de nuestros pueblos, ¿no? O sea, el fin del reino de Judá, como antes había sucedido con el reino de Samaria. Aquí, más abajo, no se podía caer. Nabucodonosor quiso dar a Sedecías, a este rey, un castigo ejemplar, ¿no? Mandó a justiciar en su presencia a sus hijos. Fíjense qué terrible esto. Mandó a matar a todos sus hijos en su presencia y luego lo dejó ciego a él. Destruyó Jerusalén y envió a todos al destierro. O sea, aquí está la muerte total, muerte existencial, espiritual, política, institucional, de todos lo que construía el pueblo estaba a la merced ya del dominio de los babilonios, ¿no? Bien, el Salmo de hoy lo deja ver de una manera muy clara, o sea, esa caída estrepitosa como pueblo tan dolorosa que fue, la expresa el Salmo con estas palabras. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. Estábamos sentados allí lamentándonos profundamente de haber permitido, de haber dejado socavar los cimientos de los valores de esa alianza que con Dios habíamos construido en nuestro tejido social. Es un salvo que surge hacia final de este destierro, un poco antes de que el rey Ciro abriera el camino para que se volviera a Jerusalén. Pero el pueblo vive la experiencia amarga de haber tomado malas decisiones. Ya les digo yo, pensemos en paralelo desde nuestros pueblos, desde nuestras realidades personales, porque a nivel personal tenemos que mirarla, en el nivel de la pareja, el nivel de la familia, el nivel de las comunidades, el nivel de nuestros pueblos, ¿no?
Esto nos pone de verdad en la situación de que Israel estuvo a punto de desaparecer totalmente como pueblo y su religión, incluida la promesa mesiánica. Luego había un factor interesante que vale la pena resaltar. Si también los ancianos se hubieran olvidado de la alianza, aquí los ancianos, que son los que conservaban la memoria y la memoria viva, y no solamente viva de recordarla, sino sentida y celebrada, era lógico que dijeran, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. O sea, los que fueron de los viejos fueron como ese pequeño resto que en medio de toda esa vorágine de desgracias que se avecinaban con el pueblo, estos viejos recordaron al pueblo ya en cautiverio, sometido, arrodillado, le recordó que si se olvidan, que si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Hubo alguien que mantuvo viva junto al profeta Jeremías la memoria de que había que levantarse. Este tener que levantarse es una motivación constante en situaciones donde hemos vivido el deterioro y donde hemos caído a veces en lo inimaginable, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien interesante lo que nos va planteando. En nuestra historia vamos a entrar un poco ya para nuestra vida, ¿no? En nuestra historia personal, social, comunitaria. Hay días que parecen como los que vivió el pueblo de Israel y como los que vivió el profeta y los que vivieron esas caídas, días totalmente oscuros, totalmente negros, totalmente de sinsabor, como los que vivió el pueblo en el Antiguo Testamento. Imaginen ustedes, piensen ustedes para ese orgullo nacional de Israel los siguientes aspectos que marcaban una desgracia de magnitudes inimaginables. El templo destruido, la nación deshecha, la fe perdida, las promesas de Dios irrealizables, o sea, la iglesia se debilita. Hoy para nosotros la sociedad se paganiza, las familias se tambalean en su misma estructura. A veces nuestras fuerzas fracasan. Muchas veces, y lo hemos dicho, muchas veces es culpa nuestra, como en el caso de los judíos que no hicieron caso al profeta Jeremías y se fiaron de las alianzas efímeras políticas y militares con Egipto, cuando lo que tenían que haber hecho era volver a los caminos de la alianza, que incluían los verdaderos valores personales y comunitarios, y entonces habría sido el destino diferente. Así nosotros a veces nos hemos apoyado en las alianzas humanas o nos hemos dejado seducir por los ideales que nos llegan de muchas partes, prometiéndonos salvación, alegría, felicidad, cuando al contrario, lo que han hecho es deteriorarnos, ¿no? O sea, escarmentar, yo creo que esto es bien importante. Me disculpan si la reflexión de hoy es un poco más larguita. Escarmentar en cabeza ajena es de sabios, o sea, es de sabios saber aprender las lecciones que nos da la historia con el tiempo. Saber aprender sus lecciones es muy importante. Yo creo que cuando miramos esto, eh, no debemos perder de vista que después de la oscuridad viene la luz, después de la tormenta viene la calma y entonces cuando comenzamos a recapacitar, cuando comenzamos a hacer una lectura diferente, ya llena de esperanza, eh, vemos con claridad también que pese todos los nubarrones que hay, la esperanza se mantiene viva. Somos un pueblo de esperanza. Esa carta en la que el Papa motiva a la comunidad de fe creyente católica al jubileo del 2025 tiene como propuesta eso, no perder la esperanza y mantenernos pues firmes en la oración, ¿no? Vamos a entrar en el Evangelio. Me parece que el Evangelio también hoy nos deja grandes, pero grandes enseñanzas. Ayer, ese capítulo séptimo de Mateo, terminábamos de leer el Sermón del Monte, ahora con
el octavo iniciamos una serie de hechos milagrosos, exactamente 10, con los que Jesús corroboró su doctrina y mostró su cercanía del reino de Dios. Si suceden cosas extraordinarias y muy buenas, es porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Como había dicho él mismo, a las palabras les deben seguir los hechos, a las apariencias del árbol deben estar también presentes los buenos frutos, las obras que él hace, curando enfermos, resucitando muertos, van a ser la prueba de que en verdad viene Dios. Y si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Hay cosas que pasan muy buenas y nos dicen que Dios está presente. Esta vez aparece la figura, una figura que yo creo que encierra y recoge todo el drama del sufrimiento, del dolor, del abandono, del complejo, de la fractura, de la autoestima humana. Esta vez es un leproso. La oración brevísima de este buen hombre nos deja abiertas las puertas de acercarnos al Señor con confianza. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo hace, nos dice de una manera inmediata, o sea, lo toca, fíjense ustedes, lo toca. Nadie, absolutamente nadie podía y se atrevía, se debía tocar, se debería atrever a tocar un enfermo, ¿no? Hasta que no estuviera sano por completo. Jesús rompe con ese protocolo, como también rompe el leproso con el protocolo de acercarse. El que ya estaba leproso, el que ya estaba sucio, se quedaba sucio. Lo único que le quedaba era vivir aislado para que no contaminara y con eso con muchas dificultades, ¿no? Vivir aislado primero, roto en la autoestima, roto en las relaciones familiares, roto en las relaciones sociales, porque era considerado un pecador público, un impuro que nadie se podía acercar, sino solo a distancia, por allá casi que ni lo vieran, ¿cierto? Y lo que es peor, no amado por Dios, que era considerado un pecador, que estaba pagando los pecados de él, o finalmente estaba pagando los pecados de sus padres. La fuerza salvadora de Dios está en acción a través de Jesús. Yo creo que hay una cosa, todos somos débiles y todos nosotros necesitamos de su ayuda. Nuestra oración confiada y sencilla como la del leproso se encuentra siempre con esa mirada bondadosa, misericordiosa y solidaria de Jesús que tiene el deseo de salvarnos, que está allí, que Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Tiene Él más deseo de curarnos que nosotros de ser curados. Hay una lepra que nos afecta a todos. Cada uno piense cuál es la que más le afecta en este momento. Jesús, fíjense, Jesús nos toca con su mano como al leproso. Nos toca a través de qué? Nos toca a través de los sacramentos, a través de esa mediación eclesial. O sea, nos incorpora a su vida por el agua del bautismo, nos alimenta con el pan y con el vino de la Eucaristía, nos perdona a través de la mano de sus ministros extendida sobre nuestra cabeza, ¿no? Los sacramentos, como dice el catecismo, son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante. Son acciones en las que actúa en el cuerpo la presencia amorosa de Cristo. Yo creo que hoy debemos no darnos por vencidos,
no resignarnos a que simplemente estamos afeados por la lepra del odio, del resentimiento, de la amargura, de la envidia, de la soberbia, de la prepotencia, del engreimiento, de que hay muchos modos de debilitar, de excluirnos, de maltratar nuestra propia estima, de estar fracturado en las relaciones con la familia, en las familias sociales. Yo creo que hay muchas cosas que están allí y cuando nos acercamos al Señor, primero lo hacemos con la convicción de que Él nos puede sanar, así lo tenía ese leproso. Señor, si tú quieres, para ti es posible, pero si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y pidámosle al Señor que nos ayude a decir desde lo muy profundo de nuestro corazón, a decir, y cada uno miremos cuál es la lepra, todos tenemos algo. ¿Quién más, quién menos? Todos tenemos algo, querida comunidad, que a veces nos afea, que a veces nos pone casi que en la situación de sentirnos no amados por Dios, no amados por nosotros mismos porque estamos acomplejados y con culpas, no amados por aquellos que hacen parte de nuestro núcleo emocional, por el papá, la mamá, los hermanos. A veces nos sentimos aislados incluso del amor de Dios. ¿Dónde está Dios? Por este momento tan duro y tan difícil que paso y no lo encuentro. Hoy le vamos a decir al Señor, reconociéndonos leprosos en muchas áreas de la vida, vamos a decirle al Señor como este buen hombre, como este leproso nos indicó ese camino. Digámosle, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.